Hoy estamos aquí con Catalina y ella nos va a dar, bueno, nos va a contar su historia viviendo en Venezuela porque ella me dijo algo que me pareció muy chévere, muy interesante, que ella vivió en Venezuela. Sí, viví 10 años en Venezuela. Ok, muy chévere. Y me imagino que cuando tú llegaste ahí, la situación no fue como es hoy, No, ¿cierto? Fue un poco es diferente. Cuando diferente. llegué pues con mi familia, Mm, digamos que había mucha más abundancia, ¿verdad? ok, Porque se conseguían cosas, había comida y todo. Pero ya después de un tiempo, después de la muerte de Chávez, sí, el sí, presidente, sí, las cosas comenzaron a cambiar bastante con sí. con el cambio del gobierno. La comida estaba escasa, Ujú. no habían alimentos, ¿Y digamos, cuándo se murió Chávez? ¿Cuál año, más o no menos? recuerdo, No eso fue recuerdo. Hace unos años. Ok, hace más ok. de 10 años. Sí, ok. Y bueno, las cosas cambiaron bastante a tal Sí. punto que en los hospitales no habían insumos ni medicamentos para atender a las personas y cuando llegaban las personas tenían como que hacer fila para poder comprar los medicamentos Y y si luego eso, sí. Ajá. se conseguían a precios muy caros porque las personas los revendían. Sí, 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 eso Igual es horrible. pasaba con la comida. Mm, Cuando llegaba, por ejemplo, la harina ujú, o el azúcar, que eran sí, digamos, los alimentos que más se escaseaban, el arroz ujú. y esas cosas, se hacían filas muy largas y las Sí. personas compraban. Y si tú de pronto no había, pero conseguían, como por decirlo, en el mercado negro, Ujú, sí, era muy con caro, plazos y exactamente. precios más altos. Sí, y pues ya con el tiempo las cosas se fueron deteriorando mucho a tal punto que, bueno, como te comenté, mi mamá se enfermó de la columna y me tocó volver otra vez a Colombia para Sí, poder trabajar y costear los materiales y gastos de su operación. sí, me imagino. Pero tú recuerdas como el momento cuando las cosas estaban cambiando o fue como instante, algo muy rápido. Bueno, yo considero que fue algo muy rápido. Sí, O sí. sea, fue como el cambio de gobierno y no te voy a decir que fue de la noche a la mañana, pero Ajá. sí fue Rápido. rápido. Ujú, entiendo. ¿Y qué te inspiró a Ujú. mudarte ahí o tu familia a mudarte ahí? ¿Tú tuviste como familia ahí que estaba ahí, Sí, cosas así? mis tías, por parte de mamá, Ajá, tienen muchos años viviendo en Venezuela, sí. pero muchos años, muchísimos años, más de 20 años, hicieron su familia y pues todo allá. En Colombia para ese tiempo que mi Ujú, mamá se mudó a Venezuela, las cosas no estaban como tan fáciles. Y mi mamá decidió mudarse para tener una mejor vida. Pero al tiempo las cosas ujú. cambiaron al punto en el que ya, por ejemplo, hoy día la mayoría de mi familia ha viajado a otros países y ¿Que am, estaba viviendo en Colombia o en en Venezuela? Venezuela. Ok, Ujú. se mudó a Se han otro lado. mudado, quedan varios, pero los que estaban ya se han ido mudando del Entiendo. país. Ok. Una pregunta. ¿La cultura colombiana es muy como parecido de la venezolana o es muy diferente? Mm, Porque es muy cerca. Sí, es digamos similar pero Ujú. diferente al Diferente mismo en tiempo. algunas cosas. Sí, algunas cosas son diferentes. Em, pero digamos como que casi lo mismo, solo que de pronto algunas palabras Ah, sí, cambiaban. sí. De pronto eso, pero de resto, digamos que ¿Cuál palabras es como usan ahí? por ejemplo, nosotros aquí al banano le decimos guineo, Ah, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, Ahí, en Venezuela. aquí en Guineo, Colombia, aquí. ajá. Oh, no, no sabía. Y bueno, aquí en la costa. Ah, ok. Y en Venezuela le llaman cambur. Ah, ok. Hay una fruta que se llama, aquí le decimos maracuyá.
Ujú, en Ok. Venezuela le dicen parchita. Ok. Y así varias cosas, por ejemplo. Entonces estaba ahí hablando y la gente te entendió Sí, bien o o sea, normal, como, solo ay, que ella es un poco rara. ah, solo que al principio, por ejemplo, tú vienes como con la mente de que, bueno, yo conozco Ujú. la maracuyá como maracuyá, vas a Ok, comprar a la tienda 1 kilo de maracuyá y la gente de pronto no te entiende, pero eso es algo muy, no tan, está tan bien, bien. exagerado. Sí. Ujú. Entonces cuando tú llegaste ahí, tú tenías ¿cuántos años? 13 años, 13 12 años, 13 más o 12, menos. 13. Ujú. Entonces, ¿el sistema de escuela es lo mismo o es diferente? No, muy Completamente. diferente, sí, Háblanos de eso. bastante diferente. Pues para mí fue un cambio bastante, Ay, ¿más difícil o más fácil o cómo fue? no tan difícil. Considero que aquí en Colombia son Mm, más exigentes con la Eso educación. es lo que pensé. Ujú. En Es muy exigente. cambio, allá no, o sea, el sistema es muy diferente y a medida que los años fueron avanzando después con el cambio del gobierno, ha como deteriorado más la educación Ah, también. uf, es Sí, difícil. Entonces, fuiste a la escuela y ¿qué hiciste ahí? ¿Cómo fue como días completos o cuando no. las cosas estaban cambiando, cómo no fue? O sea, cuando yo llegué al liceo, al bachillerato por primera Ok. vez, era distinto porque aquí en Colombia normalmente estudias desde las 7 de la mañana Ok. hasta la 1 de la tarde o Ajá. hay colegios que tienen jornada continua, Sí. ¿cierto? En cambio allá no, allá teníamos como horas partidas. Ah, ok. Es decir, hoy en la mañana de 7 a 10 te toca, por ejemplo, la clase de matemáticas Ok. y tienes así divididos los horarios Ok. durante el día, entonces era como un poco raro y también, digamos, algunas veces no tenías clases todo el día, sino que entrabas más tarde Entonces, un día completo en Venezuela, ¿cuántas horas fue? de estudio. Sí, en total, un día, Es como que podía variar, podría ser, digamos, entre todo mediodía, 6 horas o 6 horas. 8, todo depende Pero del tú te, horario y si los sí, profesores iban a clase también. bien. ¿Tú te Ujú. sentiste como no fuiste como avanzado en tus estudios o algo así? O sea, sentí que era como Estaba, un poco más atrasada la sí, educación, sí, 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 sí. exactamente. Estabas como aprendiendo más cuando estaba en En Colombia. Colombia, exactamente. Eso tiene sentido. Bueno, Sí. háblanos un poco de Caracas, porque esta es la capital. Ujú. La capital, ¿cómo fue? Sé que tú me dijiste que el clima fue muy agradable y cosas Sí, así. el clima Hablando de era la bastante agradable. comida, Ujú. háblanos un poco de eso. Bueno, el clima en Caracas es muy agradable y eso era algo Ujú. que me gustaba porque no es como aquí en Barranquilla que hace bastante calor, ¿no? Allá el clima es bastante fresco y hay Ok. temporadas en las que hace Ahí más frío. está parado. Ujú, Ok. exactamente. Y Pero bueno, ahí no tiene invierno. No hay. no, o sea, sí, sí hay invierno, Ah, épocas de sí. lluvia, ¿Cuándo? pero, o sea, no cae nieve ni nada de Ok. esas cosas, Ok. simplemente, simplemente, No hay pues el nieve. clima es fresco, Ok. hay temporadas en las que sí la temperatura es mucho más baja, hace frío, normal, pero, y llueve, normal, pero no es como aquí en Barranquilla. Y en cuanto a la comida, pues la comida típica, muy rica, la arepa, es muy común Aquí bueno, también. aquí Arepa, también arepa. exactamente, pero allá en Venezuela es, como te digo, más común y se come de diferentes maneras. Solo tengo una pregunta más y es que tú viviste en Venezuela y dirías que te trataron bien como porque tú eres de otro país. Sé que algunas veces cuando eres de otro país te trataron diferente. Y de hecho en Venezuela Ujú. hay mucha diversidad, Ah, perfecto. colombianos, Dominicanos, sí. Sí, me dominicanos, dijiste muchos dominicanos ahí. cubanos, de hecho hasta árabes. Perfecto. Bastante, bueno, sí, como en todo país de pronto existe un Ujú. poco de
racismo, xenofobia, pero no Sí, sí, fue, sí. bueno, yo no lo sentí tan marcado. Como nunca eres tuve muy ningún problema. diferente, como eres como No. otra No. persona. ¿No? Lo que sea. Nunca tuve ningún inconveniente, de hecho en el colegio me fue muy bien, con Sí, mis sí, muy amigos. Eso es Todo muy bien. bueno. ¿Quieres decir algo más? Todo No, está bien. todo está Solo bien. que, ella solo quiere decir chaucito. Hasta la próxima vez. Chaucito. Bye bye. What's up, guys? If you like the shirt you see me wearing in this video or any of my other videos, check out the description box below to get yours.